Buenos días y feliz lunes, que es verdad que es raro esto de tener una sesión el lunes, parece que empezar la semana cuesta un poco, pero bueno, ya somos algunos conectados, vamos a esperar un par de minutos y comenzamos con Livia. Buenos días a todos. Espero que habéis tomado ya el desayuno, el café, porque ayuda a empezar la semana. Buenos días, Livia. Hola Vicente, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Está Triana también. Hola. Buenos Bien, días. buenos días. Entiendo que se irá conectando más gente, Livia, pero si quieres, como Sí. son y dos, arrancamos y ya estoy yo atenta para dar de alta a los que vayan conectándose, ¿vale? Bueno, en primer lugar, daros a todos y a todas la bienvenida a esta segunda sesión de Trend Watching, centrada hoy en tendencias de consumo. En la primera sesión, que fue la semana pasada, pues Livia ya nos hizo una introducción de lo que íbamos a ver y esperamos que esta sesión sea muy interesante y que os anime a formar parte del taller de 3 horas y media que tenemos el viernes y que, como he hablado antes con Livia, pinta muy bien. Así que os animo a ver si entre esta sesión y estos ánimos que os doy yo, pues os inscribís y participáis en esta última sesión. Y sin más dilación, cedo la palabra a Livia para que sea ella la que comience con este workshop. Muchísimas gracias, Triana. Bueno, como ya hemos dicho, buenos días a todos, feliz lunes. Muchísimas gracias por conectaros a principio de la semana. Sabemos que a veces es eso, cuesta un poquito, pero os prometo que merecerá la pena y que vamos a aprender mucho, nos vamos a inspirar y seguramente vais a sacar algo muy positivo de esta sesión. La hemos dividido en dos fases, ¿vale? Como os he prometido la semana pasada, la idea es empezar pues explicando un poco de nuestra metodología, nuestro proceso de investigación de tendencias para pues empoderaros también a poder entrar en este mindset y desarrollar vuestra propia investigación con ayuda de la plataforma que vimos la semana pasada, pero también con ayuda, pues, con lo que os interese o que sea más relevante para, pues, vuestro mercado, vuestro sector. Y luego os voy a presentar cuatro tendencias de consumo que están transformando la sociedad. Tengo una diapositiva, un poco de disclaimer, explicando un poco lo que vamos a ver, pero os pido empezar esta sesión con la cabeza abierta, que muchos de los casos que hemos traído a lo mejor no se aplican directamente, pero como vamos a ver, las expectativas, y como hemos hablado ya un poquito, las expectativas se transfieren de un sector a otro. Así que es muy importante estar atentos a este cambio, ¿no? De las expectativas de los consumidores, porque de una forma o de otra nos terminará impactando en algún momento o de alguna forma. Y por fin vamos a dejar un ratito para preguntas, como la semana pasada, y también lo que necesitáis, ya tenéis mi correo y sabéis que estamos aquí para eso, ¿vale? Pues empezamos un poco con este gráfico que os enseñé la semana pasada. Esto es lo que llamamos los elementos fundamentales de las tendencias, que son los tres pilares que consideramos para nuestra investigación. ¿Y por qué eso es relevante? Vamos a empezar con el primero, que son los vectores de cambio. El mundo cambia demasiado rápido y tenemos la sensación que cada vez más rápido, ¿no? O sea, si miramos, os traigo algunas señales de cambio de la semana pasada para enseñar que ni siquiera hace falta ir mucho más adelante.
Pero cuando hablamos de cambio, ¿de qué tipo de cambios estamos hablando? Estamos hablando de cambios políticos, culturales, económicos, sociales, legislativos, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, de cambio cultural barra social fue lo que ocurrió ayer en el Supertazón o en el medio tiempo, el concierto de Bad Bunny, que por más que eso nos parezca muy lejano, sabemos que al final lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto global. Y fue, pues invitaron al artista Bad Bunny, un artista puertorriqueño que acaba de ganar el Grammy la primera vez que el Grammy de mejor disco va a un álbum en español. Y lo que pasa es que, claro, le invitaron al medio tiempo del Supertazón al momento que Estados Unidos está en el tema de la pelea con ICE, ¿no? Con la policía antimigración, con toda la política antimigración. Así que fue un statement muy grande del Super Bowl, del Supertazón de la NFL, una persona pues latina y con que representa tanto en un momento político pues tan complicado. Así que estamos hablando aquí de cambios políticos, cambios culturales, cambios sociales, aunque al final se trate de un concierto en medio a un gran espectáculo, bueno, de entretenimiento. Hablando un poco de cambios tecnológicos, ¿no? También que impactan el social y el cultural. No sé si habéis visto eso de Moltboot la semana pasada. La verdad es que me parece una locura. Eso es básicamente una red social que solo permite agentes de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, bots creados por humanos que publiquen contenidos, interactúen entre sí. Nosotros los humanos solo podemos participar como observadores. Y lo que fue muy heavy es que en menos de una semana superó los 1,5 millones de agentes registrados y es un primer experimento temprano de interacción entre inteligencias artificiales, ¿no? Al final, sí, pero 1,6 millones de agentes. Al final sí se ha probado más hacia el final de la semana que bueno, tenía algo del mundo cripto y que no era como si las IAs estaban formando ya su sociedad, pero fue una primera señal de ver de qué hablaban, ¿no? O sea, muchos bots se reían de algunas situaciones, otros intentaron crear una religión. O sea, la verdad es que sea un experimento o no, fue un fenómeno bastante curioso que os inspiro a echar un vistazo porque la verdad es que da mucho que pensar. Y hablando de cambios tecnológicos, no podemos dejar de pensar los cambios económicos que vienen con estos cambios tecnológicos, ¿no? La semana pasada las acciones tecnológicas chinas cayeron con mucha fuerza por temores en el gasto en la inteligencia artificial, rumores de subidas de impuestos y preocupaciones que estas valoraciones que eran impulsionadas con mucho entusiasmo se hayan adelantado un poquito a los fundamentos de la tecnología. Así que ya hemos hablado cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos. No podemos olvidarnos de cambios legislativos, por ejemplo, y ahí traigo un caso un poco más local, que también en las redes sociales mucha gente contra, mucha gente a favor, pero estamos hablando de un cambio social que es pues la prohibición de redes sociales para menores de 16 años aquí en España, que tiene también un impacto cultural, un impacto social y un impacto principalmente en la nueva generación, que como vamos a ver será un poco el enfoque de esta presentación. Es una generación que su comportamiento está cambiando muy rápido y son cambios culturales muy interesantes, como por ejemplo el hecho es, este es un movimiento un poco más en Estados Unidos, ¿no? Pero me pareció muy gracioso el pantallazo de cómo empezaron a enviarse cartas entre, bueno, para amigos, para familia, un poco como ir un movimiento contra la velocidad y la inmediatez de los mensajes de WhatsApp, pues de Instagram y de todo eso. Y se está viendo un movimiento creciente en el envío de cartas, ¿no? De personas físicas a personas físicas.
Y es muy curioso ver, por ejemplo, salió una noticia hace un par de meses tal vez que Dinamarca pues ya no enviará cartas, o sea, que ya no se podrá enviar en algunos países. Así que es curioso ver un poco esa tensión que existe entre nuevos comportamientos, pero también una parte logística muy importante, ¿no? Así que todo eso, como os he comentado, es solo como un pequeño repasito de cambios la semana pasada, pero para reforzar que el mundo cambia demasiado rápido y que muchas veces eso es abrumador. Y por eso necesitamos un contrapunto que es, sí, el mundo cambia demasiado rápido, pero nosotros como personas no. O sea, las necesidades básicas de los seres humanos siguen siendo las mismas. Y eso es algo que crea tensión, porque cuando los cambios se chocan con las necesidades básicas de las personas, ¿no? De los seres humanos, se crean tensiones. ¿Y cómo podemos entender estas tensiones? ¿Cómo podemos, como innovadores, identificar estas tensiones antes que los demás, que nuestra competencia o pues que otros agentes del sector? Pues mirando a innovaciones. ¿Y por qué eso es tan interesante? Porque en Trendwatching, más allá de hablar con consumidores, que lo hacemos, es parte de nuestro proceso, ¿no? También miramos dónde ponen, bueno, su dinero, su atención, con lo que eligen interactuar, porque muchas veces nosotros como consumidores no sabemos lo que queremos, no podemos preguntar como Olivia, ¿qué quieres? Que a lo mejor pues no tengo las herramientas para saber explicar o ni siquiera me he dado cuenta, pero sí voy a poner mi dinero, mi atención, mis esfuerzos en algo que pues, bueno, donde se genera esta expectativa, ¿no? Así que mirar a las innovaciones que van teniendo éxito de cara al consumidor es muy relevante para identificar estos patrones de expectativas emergentes que los consumidores muchas veces no tenemos las herramientas para explicarlas directamente. Todo un poco complejo para las 10 de la mañana de un lunes, pero os voy a dar un ejemplo que creo que enseña muy bien. Y el ejemplo es sencillo, es TikTok, ¿vale? O sea, creo que pasados tantos años todos estamos más o menos familiarizados de qué va esta plataforma, pero si pensamos, TikTok no es nada más que una aplicación en el móvil. Es una aplicación, es una red social donde la gente sube vídeos, punto. Pero lo que es muy interesante es que ha tocado necesidades básicas tan profundas como comunidad o como identidad, como expresión, que se convirtió en el mayor éxito de la última década, tanto que ha impactado la forma como viajamos. Yo soy profe en algunas universidades, os he comentado la semana pasada, y 100% de mis alumnos que están entre 20 y 30 años empiezan a planificar un viaje mirando vídeos en TikTok, buscando qué hacer, cómo hacer, cuáles son los secretos de la ciudad, y por ahí empezamos. TikTok ha cambiado la forma como comemos, ¿no? Las recetas, estas recetas súper rápidas que vemos, que guardamos, tenemos carpetas en TikTok o en Instagram, ¿no? Que al final Reels robó un poco del concepto, pero cuando hablo de TikTok podemos pensar en Instagram perfectamente también. Que tenemos carpetas con recetas que queremos hacer el fin de semana y pues que muchas veces no terminamos haciéndolas. Pero no solo eso, impactó el mundo gastronómico de una forma tan fuerte que hasta en Nueva York lanzó su propia cocina. Imagino que muchos no sabíais de eso. Esto fue un pop-up en, bueno, en 2024 en realidad, pero lo siguen haciendo en distintas ciudades, pero el primero fue en Nueva York en 24. Y lo que hace es analizan todas las recetas que se hacen virales en una semana y pues por una plataforma como Globo, que ahí yo creo que se llama DoorDash, pues la gente puede pedir directamente de TikTok pues la receta para probarla. Como os he comentado, es un experimento, es como un pop-up, es algo que van haciendo, pero es un concepto muy interesante de ver cómo una aplicación de red social termina abriendo una cocina para capitalizar un poco en, pues, en todo el impacto que tiene el propio producto, ¿no? Lo mismo con libros. BookTok es una de las mayores hashtags de la plataforma y es básicamente
gente recomendándose libros, pues por el algoritmo te va recomendando libros similares a lo que te gusta. A punto de que el año pasado TikTok abrió su propio editorial. Y la idea es que, claro, van viendo que tiene éxito y que la gente joven está consumiendo a nivel de literatura. Y ahora en Asia, eso está principalmente este editorial bueno, en Asia Pacífico, ¿no? Pero, pues claro, empezaron a escribir sus propios libros. Hasta donde sabemos, TikTok prometió que no utiliza inteligencia artificial y que los libros son generalmente, o sea, de verdad humanos escribiendo, pero bueno, da mucho que pensar cómo una aplicación, claro, impacta el sector de viajes, el sector de alimentación, el sector, pues, editorial y eso, como os he comentado, solo para daros un ejemplo. Porque como os he comentado la semana pasada, las empresas operan, o sea, operamos y competimos en una industria en que las expectativas ya no entienden de industrias, ni de fronteras, ni de nada. No se trata de competir solo con pues nuestro competidor directo, sino con estas expectativas de los consumidores vengan donde vengan. Y eso es lo que llamamos la economía de las expectativas. Por eso, los casos que os voy a enseñar hoy, podéis pensar como Olivia, eso está muy lejos, pero al final no son los casos de las innovaciones en sí, sino las expectativas que generan en la mente de los consumidores. Porque como hemos visto, como consumidores, somos consumidores de todos estos sectores a la vez. Y las economías que tenemos, las expectativas, perdón, que tenemos en un sector termina trasladándose a los otros. Así que os pido que miráis esta presentación con la mente abierta y siempre planteándoos la pregunta de pues, ¿qué significa eso? ¿Cómo eso, este movimiento, este comportamiento, esta expectativa puede impactarme en mi negocio? ¿Vale? Quería también reforzar un punto que es que vamos a hablar de tendencias de consumo y que estas tendencias son estos patrones, ¿no? que reflejan nuevas expectativas, pero también hablaremos mucho de comportamientos, o sea, nos centraremos mucho en comportamientos y un enfoque más en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque al final las nuevas generaciones son las que, pues la mayoría de las empresas quiere capitalizar. La generación Z a día de hoy es el principal target de muchísimas empresas, porque a partir del momento en que tienes este consumidor en este momento, lo que pasa es que lo puedes fidelizar a la larga o no. O vamos a ver cómo fidelizarlo, cómo es su comportamiento en relación a fidelización. Pero pensar en las nuevas generaciones no excluye a las demás. Lo único es que por una estrategia de negocios es lo que interesa a muchísimas empresas y por eso nuestra investigación también se centra un poquito más en la generación Z. Vais a ver también que la mayoría de los casos que os voy a presentar son de productos directo al consumidor, ¿no? B2C. ¿Por qué? Por lo que os he comentado. La idea es ver no solo qué quieren los consumidores, sino pues dónde ponen su atención o su dinero para identificar estas expectativas. Así que también si vuestra empresa está en el sector B2B, pues el sector de relación más directa con empresas, no quiere decir que no sea relevante, sino tenemos solo que hacer este pequeño trabajo de traducción de un sector a otro. Y vais a ver que traigo también, o sea, hay muchos casos y estadísticas locales, pero también datos e innovaciones de otros países, justo para abrirnos un poco la mente, porque muchas veces lo que ocurre fuera, ¿no? Lo que ocurre en Estados Unidos o en Asia o hasta en otros países de la región, termina impactándonos de alguna forma. Así que también hay casos de todos lados, un poco por esta razón, ¿vale? Así que llevo hablando sin parar ya por 20 minutos. Si estamos listos, vamos a adentrarnos directamente a las cuatro tendencias que tenemos para vosotros hoy. Un segundito, solo que tomo un sorbito de agua.
Pues perfecto. Y vais a ver que al final de cada tendencia hay una pregunta, es lo que llamamos el momento bombilla, que es una pregunta que nos inspira a la acción. La idea es pensar cómo puedo aplicar esta tendencia en mi sector, pues, en mi empresa. Y es algo lo que vamos a hacer, vamos a actuar, vamos a crear una estrategia y una idea, pues miércoles o viernes. Pero bueno. Vamos a dejar eso un poco para adelante y vamos a empezar con nuestra primera tendencia. Esta primera tendencia va directamente de la inteligencia artificial. Y que es una verdad, que la ventaja competitiva está cambiando, principalmente ahora que la inteligencia artificial deja de ser solo un asistente y empieza a ser un operador. Moltbot es un pequeño ejemplo de eso. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque el 80% de los usuarios de buscadores, o sea, de Google básicamente, ya se apoyan principalmente en los resúmenes generados por IA. Cuando entras en Google y tienes como el resumen por IA encima, ¿no? El 40% del tiempo. Eso está impactando la etapa de descubrimiento de productos y servicios, haciendo con que no ocurra solo en los buscadores, sino también tenga un impacto de las redes sociales, como hemos visto, y de ChatGPT. Y eso está provocando la desaparición o la disminución de lo que llamamos la economía del enlace, ya que las respuestas generadas por inteligencia artificial mantienen a los usuarios dentro de la propia página de resultados. Y eso está haciendo con que 60% de las búsquedas en Google no genere ningún clic a ninguna otra página, sino que nos quedamos en Google. Y eso, claro, termina afectando pues los ingresos publicitarios de medios, de foros, de los portales tradicionales, etcétera. ¿Y por qué eso es importante? Porque en septiembre del año pasado Google presentó un protocolo llamado AP2, que básicamente, bueno, que lo está creando con más de 60 empresas, incluyendo Salesforce, Mastercard, PayPal, etcétera, que es básicamente un protocolo open source que permite que los robots, que las IAs, puedan hacer compras en nombre de los humanos. O sea, es un sistema que va a hacer con que eso sea posible y seguro. ¿Por qué eso es interesante? Porque si pensemos, por ejemplo, traje antes el caso de Bad Bunny, ¿no? Que se presentó ayer en el Super Bowl. Los conciertos de Bad Bunny en España, tengo por ejemplo amigos que estuvieron días para comprar la entrada, tanto que abrió yo creo que 8 fechas extras de Madrid y tal, y la gente no podía. Y no podía porque, bueno, se quedaba plantada ahí horas y pues aún así no conseguía las entradas. Ahora, con esta herramienta, vamos a poder pedir a ChatGPT que nos compre las entradas y en vez de estar nosotros, humanos, sentados delante del ordenador para comprar las entradas, vamos a poder pedir que nuestra IA, la IA de nuestra preferencia, lo haga por nosotros. Así que ya vemos un poco el impacto de eso, ¿no? Y aunque a los 78% de los españoles percibe que la IA les facilita la vida, la mayoría aún desconfía de sus decisiones. Pero estamos viendo el crecimiento de la comunicación a doble capa, que son estrategias pensadas para impactar tanto a los consumidores como a las inteligencias artificiales. O sea, que nuestra comunicación, nuestro marketing, tiene que tener una capa pues de información, de diseño de la información para que la IA lo pueda verificar y lo pueda comunicar y luego una parte emocional que nos conecta al corazón. O sea, estamos hablando de un gran cambio en relación a cómo elegimos los productos. Identificamos esta tendencia en 3 niveles. La primera es descubrimiento. Y vemos a Amazon que ahora en febrero lanzó una función llamada Help Me Decide, ¿no? O sea, ayúdame a decidir, elegir, que hace exactamente eso. Ayuda a los usuarios a elegir el producto adecuado de una forma rápida sin tener que hacer una gran investigación y utiliza
el historial de navegación, búsquedas, actividades de compra, preferencias del usuario para recomendar un producto, disminuyendo así la barrera para la decisión. Otra plataforma, y esta me parece muy interesante, es una plataforma que se llama Daydream. Es una plataforma estadounidense que lo que hace es, a nivel de buscar una falda, por ejemplo, digo a esta plataforma, que es un e-commerce básicamente, que es una falda para ir a cenar con mis suegros para celebrar que se jubila mi suegra, por ejemplo. Y me va a dar opciones específicas para aquel caso, para aquel momento. O sea, tiene no solo es el tema de la conversación que tienes con la plataforma, sino también que tiene una capacidad de entender el entorno y entender lo que significa ir a cenar con los suegros por una celebración específica y me va a recomendar pues una ropa, un outfit específico para ir. La segunda es la inteligencia artificial haciendo transacciones ya directamente en nombre de los consumidores. Y aquí tenemos el caso también en Estados Unidos, que me parece muy interesante, que es en octubre del año pasado, OpenAI anunció que los consumidores pueden empezar a comprar directamente desde ChatGPT. ¿Y qué significa eso? En menos de, bueno, en un periodo de pocas semanas, uno en cada 5 clics de referencia pues a comprar en Walmart venía desde ChatGPT. O sea, Walmart asumió la gestión y el complemento de los productos, pero hizo con que, no sé, si buscaba una receta en OpenAI, en ChatGPT, me daba la opción de poner todos los ingredientes en un carrito de compra de Walmart, hizo con que 20% en pocas semanas del tráfico a la plataforma digital de Walmart viniera desde ChatGPT. Y eso es muy fuerte, como en poco tiempo pasó de ser una novedad y empezó a convertirse directamente en un canal de compras relevantes en Estados Unidos. Y aunque otra vez, como os he comentado al principio, no estamos hablando de casos de otras partes del mundo. En Europa tenemos a GDPR, ¿no? Que permite, o sea, que nos protege los datos y no permite que eso funcione así como así directamente. Pero vemos como plataformas de todo el mundo ya están ofreciendo este tipo de servicios y que al final es una cuestión de tiempo o una cuestión de oportunidad de que cambie alguna legislación para que eso también esté disponible en Europa. Así que estando atentos a estos movimientos, a estos cambios ahora, antes de que ocurra, nos permite adaptarnos a ellos cuando lleguen. Y por fin, el último nivel de esta tendencia, ¿no? Para profundizarla es la experiencia. Y este me parece muy interesante, es más cercano, es pues una inmobiliaria de Reino Unido que tiene un enfoque muy tecnológico. Y en vez de entrar en Idealista, por ejemplo, en Fotocasa, que creo que son los portales más populares en España, ¿no? Que buscas habitación, bueno, un piso con 2 habitaciones, y no sé, un terrazo, por así decir. Te va a preguntar cómo es tu estilo de vida, qué necesitas. ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Necesitas pues un vestidor grande porque tienes mucha ropa? ¿Necesitas, no sé, cercanía a un parque, a coworkings, a alguna guardería específica? Y solo con hablar, porque es una plataforma que es conversacional, solo con hablar con la plataforma te da resultados mucho más relevantes que el proceso de estar ahí sentados horas delante de la pantalla, llamando y buscando, y Real Brokerage te hace todo directamente. O sea, hablas con él, cuentas un poco de ti, él te manda algunas opciones, le comentas la que más te guste y entra directamente en contacto con la persona y ya te da la cita directamente para que lo puedas visitar. Y también tienen un nuevo software, un nuevo feature que me pareció interesante, que al salir te manda un podcast explicando todo lo que has visto en la casa, porque a veces también
visitamos tantos pisos que no sabemos si el que nos gustó fue el primero o el tercero, y ahí te deja un mini podcast con las descripciones de cada uno para que sepas exactamente qué has visto y que no te olvides nada. Así que me parece un caso bastante interesante. También vemos Pinterest, que es una herramienta muy utilizada por la generación joven para descubrir contenido que es similar a lo que hace Amazon. También te permite comprar con base en el contenido guardado por el usuario en la plataforma. Así que imaginaros eso, o sea, tenéis una carpeta con inspiración y la propia plataforma te va diciendo qué puedes comprar que es similar a lo que ya te gusta. Así que, ¿qué significa? Que en primer caso, ¿no? El primer nivel, tenemos que empezar a pensar cómo la inteligencia artificial, cómo podemos educar la IA para que nuestro producto salga, nuestro servicio, nuestra empresa salga cuando las personas pregunten, por ejemplo, quiero renovar mi casa, dime proveedores cerca. Tenemos que empezar a educar la IA para que salgamos en este proceso. El segundo nivel, un poco más profundo y un poco más lejano, por así decir, pensar cómo nuestra comunicación a largo plazo va a llegar al corazón, no solo de los consumidores, sino también de la inteligencia artificial. Y por fin vemos que empieza aún más lejano y aún más distante, pero que tenemos que empezar a pensar es el marketing conversacional está creciendo mucho como un nuevo canal de comunicación. ¿Cómo puedo yo entrar en eso, desarrollar innovaciones en ese sentido? Y con eso llegamos a nuestro primer momento bombilla y os dejo la pregunta, ¿cómo podemos ser creativos cuando tenemos que dirigirnos tantos a agentes de inteligencia artificial como a personas? Eh, hago un segundito. Gracias. Os recomiendo que hagáis bueno, vais a tener la presentación hoy mismo con todos los casos y tal, pero os recomiendo que lleváis estas preguntas a vuestro equipo y que penséis con mucho cariño en ellas, porque la verdad es que nos pueden ayudar a adelantarnos y a desarrollar innovaciones, pues, mucho antes de la competencia. Antes de entrar en la tendencia número 2, vais a ver que esta segunda tendencia es casi como un movimiento contrario a la primera tendencia. Y eso es lo que llamamos tendencias y contratendencias, ¿no? Son movimientos emergentes que surgen como respuesta o en contraste a tendencias dominantes. Y aunque puede parecer un poco contradictorio, una no rechaza a la otra, más bien ponen en manifiesto tensiones, límites o necesidades que no están cubiertas dentro del mismo contexto social, cultural o tecnológico. Nosotros como personas somos complejos y la tensión entre las tendencias y las contratendencias lo refleja. Perdón. Así que no quiere decir que una es opuesta a la otra, sino que son complementarias, ¿vale? Y con eso entramos en nuestra segunda tendencia. Encontré recientemente esta estadística que me pareció bastante interesante, como en España, 82% de los encuestados aseguran no sentirse preocupados a la en relación a inteligencia artificial, perdón, me olvidé de poner eso en la diapositiva, frente a solo un 5% que afirma temerlo. O sea, estamos en un contexto en que de una forma general tenemos una relación positiva con la inteligencia artificial como país. Pero un 70% de los españoles a la vez les resulta cada vez más difícil distinguir si la información proviene de medios respetados o de alguien intentando engañarles. ¿Qué quiere decir? Que aunque de una forma general somos muy positivos en relación a esta nueva tecnología, en relación al consumo de información, los españoles, bueno, sois en el caso, estáis un poco más preocupados en intentar entender qué es verdad, qué no, y hay una dificultad en entender eso.
Y es muy normal, principalmente después del crecimiento, ¿no? del AI slop, ¿no? Como se llama, que es el contenido, bueno, generado por IA, que nos hace dudar de la realidad. Vemos eso impactando, bueno, desde creando postres que son lava como algo bastante inocente, pero tenemos también, claro, impactos políticos muy graves. Bueno, tuvimos el año pasado la popularización del brain rot italiano, ¿no? Que eran estos animalitos un poco raros que se hacían, bueno, que se hicieron virales con canciones muy pegajosas y que si tenéis hijos, sobrinos, hermanos, probablemente os habéis dado cuenta que hasta en las grandes ciudades o, bueno, en cualquier ciudad en realidad, podéis encontrar muñequitos de estos bichos, pero que en realidad es contenido generado por IA, nada más. Y a la vez que estamos viviendo todo, pues, este overload, ¿no? de contenido generado por IA, investigaciones recientes, incluyendo estudios del MIT de la UNAM, indican que el uso intensivo y dependiente de la tecnología puede generar una pereza cognitiva y afectar negativamente a funciones cerebrales, ¿no? Al delegar tareas de pensamiento crítico, de memoria o de creatividad a la inteligencia artificial, se observó una disminución muy considerable en la actividad cerebral y atrofia potencial de algunas habilidades intelectuales. Y por eso estamos viendo la nueva generación haciendo un push hacia el lado y intentando volver a actividades más analógicas, como por ejemplo el crecimiento de lo que se llaman las bolsas analógicas, que es básicamente te vas de vacaciones o de fin de semana y para que no pases todo el tiempo en el móvil, pues te lleves juegos o te lleves juegos de mesa o, no sé, libritos para colorear, lo que sea. Pero es un movimiento que empezamos a ver en las redes sociales más y más de la gente intentando volver a los 90, va, por así decir, pero volver a un mundo más analógico. Y lo de las cartas que os comenté antes refleja mucho eso. Y de eso va esta tendencia, ¿no? Los consumidores buscan equilibrar comodidad, claridad y control y buscan elementos que sean más humanos. Un ejemplo de Reino Unido también es como en octubre de 2025 se lanzó la certificación Organic Literature, que la idea es ayudar a identificar libros escritos por personas en un mercado que está cada vez más saturado por contenidos por inteligencia artificial. Así que las editoriales certificadas pudieran mostrar un sello o un código QR, que es el sello que veis en la portada, que refuerza que ha sido escrito por un humano. Y curiosamente, el primer libro publicado fue por un autor español. O vemos, por ejemplo, en Internet, como Firefox, por ejemplo, lanzó este mes bueno, el navegador tiene muchas funciones de inteligencia artificial, pero también entiende que a la gente muchas veces pues no quieren ver contenido por IA o tener estas funciones de la IA, sino quieren tener una experiencia un poco más analógica. Y aunque ha invertido mucho dinero en desarrollar estas funciones, también permite al usuario bloquearlas. Así que es una forma de dar un poco más de autonomía al usuario en ese sentido. Y un caso de una marca que me pareció bastante interesante es una aseguradora sueca que lanzó una canción para modificar algoritmos y reducir contenido tóxico. O sea, la idea es que actives en tu móvil, sea pues, no sé, Siri o Alexa, pues actives el modo conversacional, ¿no? Y pongas esta canción al lado. Y lo que hace esta canción es entrar dentro del móvil y cambiar el algoritmo para enseñar solo contenido positivo. Es una locura. Os voy a enseñar cómo funciona porque creo que merece la pena. Whenever I'm restless, I open TikTok, looking for laughter
after that my confidence drops, but I still show grit continuously and keep on scrolling mindlessly. Choose 4, 'cause I gotta detox my feed. Double tap 8, peaceful nature scenes. Double tap 5, giving my mind a little break. Double tap 9, from filters and weight loss milkshakes. Double tap 9, scroll down. Double tap 9, Pues scroll down. es interesante cómo más allá de ser solo una canción que en Spotify ya debe generar pues sus oídas, es una canción que impacta y cambia el algoritmo de la gente. O sea, me parece un caso bastante interesante. Y por último, en Holanda, la estación de tren de Utrecht, que es la más concurrida de Países Bajos, creó un espacio analógico para que la gente que esté esperando su tren no esté en el móvil todo el rato. Os enseño en otro vídeo súper rápido que cuenta un poco más de la iniciativa. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay. Pues como habéis visto, es un espacio en que llegas, dejas tu móvil y ahí tienes juegos de mesa, libros, espacio como para enviar cartas y todo ahí para que estés en ese espacio y no haciendo scrolling todo el rato. Así que, ¿qué decisiones de nuestro negocio requieren criterio humano y no eficiencia algoritma? Pensar en eso, pensar lo que podemos optimizar, pero también lo que podemos mantener más humano, también es parte de una gran tendencia. Vamos a nuestra tendencia número 3, que soy consciente de la hora. En España, solo el 22% cree que las futuras generaciones estarán mejores que ahora. Y eso no es solo en España, sino también aquí, como podemos ver, en Europa de forma general, pero también en Estados Unidos. Y mucho se da por la ausencia de la tendencia, bueno, la ausencia de empleo, ¿no? Como la entrada está cayendo por muchísimas presiones, la IA está afectando a los trabajadores jóvenes. Y por eso, menos de 10% de la generación Z a nivel global está enfocándose en trabajo. Y eso no quiere decir que la ambición haya desaparecido, sino que se ha vuelto más limitada a partir del momento en que pues, les han hecho una promesa de que si al estudiar y van a tener un trabajo y van a poder independizarse y tal, y lo que está ocurriendo es que no es el caso. Y alrededor del mundo vemos casos, por ejemplo, en China, hay jóvenes que pagan para fingir que tienen un trabajo. O sea, pagan por trabajar en oficinas simuladas. En Estados Unidos, ya que muchos pues se entran en deudas, ¿no? Para poder estudiar. Al en vez de hacer una fiesta, hacer una boda, hacen una fiesta para celebrar que han pagado su crédito. Bueno, y eso vamos viendo estos hitos paralelos, o sea, como los jóvenes están buscando caminos paralelos para seguir adelante. O sea, los hitos tradicionales de la vida adulta, como tener una propiedad, una carrera estable o independencia financiera, llevan años siendo cada vez menos accesible. En España, por ejemplo, la edad media para comprar la primera vivienda se sitúa en los 41 años, llegando en algunos estudios a superar hasta los 47 en condiciones generales de compra-venta. Así que esta tendencia va de cómo nosotros como innovadores, como empresas, podemos apoyar estas personas que están buscando nuevas formas de salir adelante. Este caso es un caso francés, me pareció bastante interesante. Es una startup que permite a parejas
que no quieren depender solo del sobre, vender entradas a su boda parece que el precio varía entre 150 euros y 400 euros para que desconocidos puedan venir a la boda y disfrutar de la boda. Y más de lo que pagarían pues los colegas, los amigos y la familia, es literal vender entradas a tu boda para una experiencia a la gente que no les gustan las bodas y no suelen ir a ellas. Y una forma de ayudar a las parejas a capitalizar y a pagar por la boda, que como sabemos no es nada barata. O tenemos una campaña también maravillosa de IKEA aquí en España que pues trata un poco la convivencia entre generaciones. Antes del martes. Vale. Es eso, ¿no? Vale, vale. They won't live that life no more. Ven a IKEA y descubre cientos de novedades para convivir mejor. Pues os recomiendo, si no habéis visto esta campaña, que echéis un vistazo en el YouTube de IKEA porque la verdad es que son bastante graciosas. Vemos también empresas como la madrileña Living, que, bueno, está innovando en la forma de permitir que los jóvenes, de facilitar que los jóvenes, bueno, tengan más acceso a la vivienda propia y que acaba de recaudar 25 millones. Y bueno, básicamente es que es un sistema que permite de alquiler con opción de compra y permite que los inquilinos compren la vivienda entre 3 y 7 años. Os dejo los enlaces para que miréis un poco más. O, por ejemplo, marcas que están empezando a ayudar a los consumidores a conseguir nuevos trabajos o les inspire a aprender cosas nuevas que les permita pues ganar un dinerito extra, ¿no? Como esta marca, por ejemplo, en Francia, que empezó a enseñar jóvenes a reparar zapatos en un mercado, pues que cada vez más la gente busca reparar y no comprar nuevo. O en Nueva Zelanda, que se creó una experiencia de horror para explicar, pues, bueno, los horrores de la tarjeta de crédito, ¿no? Y enseñar de verdad la alfabetización financiera a los jóvenes en relación al crédito, ¿no? Así que podemos pensar en cómo podemos apoyar a los que no avanzan por caminos lineales, ¿no? A los que avanzan por caminos no lineales. ¿Cómo podemos ayudar a estos consumidores bueno, a tener una vida un poco mejor? Y con eso llegamos a nuestra última tendencia. Y quiero preguntaros si alguien conoce esta plataforma. No puedo ver el chat. Pero bueno, eso es un juego llamado Hamster Combat, que básicamente el juego consiste en toquear la pantalla, ¿ok? Y para cada toquecito que le des a la pantalla, que le des al hámster, ganas un dinerito. Lo curioso es que fue de las aplicaciones más descargadas del año pasado, con 350 millones de descargas. Más allá del entretenimiento, no voy a entrar en el modelo de negocio de la aplicación, pero básicamente va por ads y top-ups y cosas del estilo. ¿Qué está impulsando el interés por este tipo de modelos? Y en este caso es pues una fuente de ingreso secundario. Bueno, en vez de estar perdiendo tiempo en Instagram, si estás ahí toqueteando el hámster, pues por lo menos ganas, bueno, puedes ganarte un café, ¿no? Y eso se relaciona mucho a la tendencia anterior, ¿no? A la instabilidad financiera y la dificultad que las nuevas generaciones tienen bueno, llegar a hitos tradicionales. Este movimiento también está haciendo con que busquen alternativas a la hora de consumir, que son los llamados dupes, ¿no? Que son productos, en vez de invertir en un producto caro de marca, prefieren invertir en una versión un poco más asequible. Y esta tendencia
nos comenta cómo la lealtad a las marcas está cayendo. Y según esta investigación de SAP, empezó a caer un 5%, se está debilitando, ¿no? Cayó hasta 29% en 2025, que son 5 puntos a menos que en 2024. Así que estamos viendo el surgimiento de nuevas formas de creación de valor y no trata solo de conceptos experimentales o de métodos de pagos alternativos, sino una transformación profunda en el compromiso y cómo ven el valor. También esta tendencia la tenemos en tres capas. La primera capa es la información. Y tenemos aquí, tengo un caso belga, pero un montón de herramientas que nos permite ver, por ejemplo, el coste real, en este caso, de prendas, ¿no? Y que nos permite comparar una prenda para ver, pues, en qué vale la pena invertir, siendo que tenemos más información de, pues cuánto cuesta producirla y también desecharla. El segundo nivel, y este me parece muy interesante, es la compensación. Es el caso del hámster que os acabo de comentar, pero también el caso de de la nueva publicidad en los juegos Roblox, que es es un nuevo formato que permite a los jugadores ver anuncios voluntariamente por recompensas en el juego. No es un modelo nuevo, pero vemos Roblox, que es una gran plataforma popularizándolo todavía más. O, por ejemplo, este caso en Estados Unidos que me parece bastante curioso, que es si después de alojarte en un hotel haces un vídeo, otra vez, TikTok, Instagram, eh, contando un poco de tu experiencia y otro usuario, pues haz la reserva por medio del link de tu vídeo, esta plataforma pues te da una comisión de 5% en función a las reservas que tienes. Así que también cómo podemos capitalizar y generar valor en función de, pues, del impacto que tiene el propio consumidor, ¿no? En su influencia. El nivel 3 es la comunidad. Y aquí tenemos dos casos muy interesantes de Selfridge. Ay, perdón que está el texto en inglés, pero básicamente lo que hacen es que empezaron a pues ayudar a recompensar, perdón, no encontraba la palabra, a recompensar los consumidores no solo por lo que compraban, sino también por el tiempo que pasan en la tienda. O sea, si comes en el restaurante de Selfridges, si vas a la peluquería dentro de Selfridges, si vas al teatro de Selfridges, te dan puntos que puedes cambiar por descuentos. Así que no es solo recompensar el valor gasto por el consumidor dentro de la tienda, sino todo el tiempo que pasa dentro de la tienda. O esta aplicación holandesa que literal fue lanzada hace un par de semanas, que combina la lógica de Mario Kart con Strava, ¿no? Que es esta aplicación de ejercicio físico para hacer con que los adolescentes se muevan más. O sea, básicamente es transformar los kilómetros que caminan diariamente en puntos en un Mario Kart y que hagan competiciones pues entre colegas, ¿no? Y la idea de esta aplicación es que es una aplicación completamente gratis, sin anuncio, pero permite a marcas hacer torneos dentro de la aplicación. Así que también es una forma de que las marcas apoyen pues a los adolescentes que se muevan un poquito más. Y con eso llegamos a nuestro último momento bombilla. ¿Cómo puedes convertir el tiempo, la atención o la participación en algo que genere valor real para el consumidor? Sé que, bueno, hemos visto cuatro tendencias, sé que ha sido mucho directamente como hemos comentado, vais a tener acceso a toda la presentación, a toda, bueno, a la grabación también para que la podáis ver. Y espero haber inspirado un poco vuestra semana, espero haber traído algún caso que no conocíais, algo que os haya sorprendido o especialmente que os haya hecho pensar.
Porque las tendencias son solo la punta del iceberg. Para de verdad generar cambio, toca aplicarlas. Y eso es un poco lo que vamos a hacer la sesión del viernes o del miércoles, dependiendo del programa en el que estés, en que vamos a desarrollar estrategias y innovaciones con base en las tendencias que hemos visto. Así que si os pareció interesante eso, tenéis unos días para dejar que toda la información asiente, para asimilar todo, y tendremos una gran oportunidad de hacer un taller en el que vamos a actuar encima de esas nuevas expectativas y de estos movimientos. Así que teniendo en cuenta que solo tenemos 5 minutitos y imagino que habrá alguna pregunta, también, como os he comentado, podemos hablar por correo, por cualquier cosa, pero quería dejar este último espacio por si, no sé, si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, María del Carmen. Hola, muchísimas gracias, Livia, por tu exposición, ha sido muy interesante. Y bueno, yo lo que quería comentar es que todo esto está muy bien, todo esto de la IA y demás, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y bueno, yo he visto nacer y morir a lo largo de mi vida muchas tendencias y mucha tecnología, con lo cual ya siempre soy bastante paciente y doy un tiempo hasta que las cosas se asientan. De todas maneras, ese tiempo lo dejo precisamente para ver si se asientan. Sí, Entonces no me sí. creo nada hasta que no veo, hasta que no pasa ese tiempo y se asienta. Todo esto está muy bien, pero yo francamente tengo severos problemas porque la IA o las plataformas en general o los bots no comparten o no comprenden todas las casuísticas que humanamente podemos tener en nuestras interacciones. Entonces, a la hora de, yo como usuaria, me encuentro que no me dan la respuesta, que no saben qué decirme, que no entienden porque no saben, o sea, porque no está dentro de su programación la pregunta que yo les hago o la casuística que yo les planteo. Entonces, lo que yo echo de menos es realmente si tengo esta dificultad, o sea, si ya he agotado todas las posibilidades con todos estos señores, que para mí es frustrante, bueno, señores por llamarles de alguna manera, para mí es frustrante porque no me solucionan, me hacen perder un montón de tiempo y finalmente no logro hablar con un humano, con lo cual he perdido un montón de tiempo y finalmente desisto. Luego, la tecnología, y yo que he visto tanta a lo largo de mi vida, tiene que ayudar y no entorpecer. Y yo me estoy encontrando que muchas veces todas estas cosas lo único que hacen es entorpecer en vez de ayudar. Y que siempre tiene que haber, como digo yo, está muy bien que haya una cerradura electrónica, pero tienes que tener una opción manual. Porque si te falla la pila, pues ya te ha fallado la pila, es decir, te quedas sin entrar. Quien dice esto o cualquier otra cosa, ¿no? Que se han freído los circuitos porque ha habido una descarga, no sé, 15.000 cosas, ¿no?, que pueden suceder. Entonces yo te quiero preguntar, porque la legislación tampoco ayuda. Y en la legislación en España acaban de largarnos un decretazo en la que parece ser que no va a ser necesaria la interacción humana, o sea, las empresas no están obligadas a poner a un humano ahí detrás. Entonces, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos solventar esto? Que de alguna manera... Yo creo que es, a ver, no hay ninguna respuesta fácil y eso también como investigadora, claro, también tengo, pues es una tecnología que es muy interesante, pero estoy de acuerdo que sí, o sea, depende mucho uno del caso de uso y tal, pero yo quiero recoger a la metodología porque creo que en relación a la IA, si volvemos a la metodología que presenté al principio, ¿no? De los cambios por un lado y las necesidades básicas por otro, perdón, nos estamos enfocando mucho en la conveniencia, la necesidad básica de conveniencia, o sea, evolucionar el tiempo, o sea, disminuir tiempo de de lo que espera, le conviene a las empresas. de lo que le conviene a las empresas en una cuestión de reducción de gastos, pero también sí que muchas veces, dependiendo de lo que necesites y cómo utilicen la herramienta, si la utilizan de una forma correcta,
puede ser muy útil. O sea, a veces disminuye muchísimo el tiempo de espera. Hablar con un bot para, no sé, cambiar una cita que tiene acceso a toda una agenda, resolver todo por WhatsApp, que estar media hora en una llamada. O sea, estamos muy enfocados en la conveniencia, pero hay que pensar también en otras necesidades básicas, como lo que comentas, que solo pueden resolver un humano. O sea, yo creo que en ese sentido va mucho de las empresas y de entender, y es un poco lo que intentamos, claro, en una hora es muy poco, ¿no? Pero que lo que intentamos hacer es hacerles entender es, este cambio se está viniendo porque toda la inversión que hay y también hay una necesidad de los consumidores de mejorar procesos, o sea, de ambos lados, tanto las empresas como los consumidores. Pero tenemos que entender, y es un poco la segunda tendencia, ¿no? ¿Qué es el punto que necesita seguir siendo humano? Pensando en atención al cliente, a lo mejor sí podemos facilitar y mejorar la atención, disminuyendo, por ejemplo, la carga de estas personas con algunas preguntas que sí pueden ser respondidas por una máquina, por un bot, por una consulta que a lo mejor, pero tiene que ser bien implementada. Y para eso se necesita investigación, se necesita inversión, y creo que necesitamos una comprensión de eso, lo que hemos hablado, ¿no? Que los consumidores somos seres complejos y a la vez queremos la conveniencia, pero también queremos la atención. Y creo que va de un equilibrio y de un balance en ese sentido. No sé si he respondido a tu Sí, pregunta, sí, sí. pero Bueno, creo a que al ver, final es un poco el sentido común, ¿no? no, claro, a ver, yo entiendo que la empresa lo que no quiere es pagar nóminas y que a veces las nóminas son necesarias Totalmente, y que tiene que totalmente. haber un equilibrio entre lo que es el trato, el departamento, que si solo hay dos operadores humanos y para una empresa que tiene 10.000 clientes, pues evidentemente no vamos a... No dan por eso. Y ahí volvemos a la tercera tendencia, ¿no? De cómo está siendo difícil, mucho por una superutilización innecesaria, no sé si eso es bien una palabra, pero bueno, entendés lo que quiero decir, ¿no? De la inteligencia artificial o de la automatización que está impactando las nuevas generaciones que, por ejemplo, podrían acceder a estos trabajos que están siendo automatizados. Así que creo que tu pregunta, o sea, toca distintas tendencias en ese sentido y al final yo creo que para las empresas está en un sentido, uno, de investigar y de saber, o sea, poder invertir de una forma consciente en sí la automatización, pero la automatización también considerando los otros puntos de contacto y pensar eso, que tiene que seguir siendo humano o que a quienes, o sea, cómo podemos ayudar a nuestra propia comunidad dándoles trabajo. Ahí es una cuestión muy, muy compleja. Bueno, en fin, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues un placer y Sí, bueno, hasta pronto, hasta el próximo igualmente. viernes. Sí, Venga, muchísimas que gracias. vaya bien. Adiós, adiós. Pues Lidia, como no hay más preguntas, si no me equivoco, si os parece bien, cerramos aquí esta sesión. Yo creo que ha dejado un poco todos los puntos y las incógnitas, ¿no? Para que se animen a asistir al taller del viernes, en el que, como comentaba por el chat, pues pondremos en práctica todo lo que nos ha explicado Lidia en esta sesión y en la de la semana pasada. Así que un saludo a todos y a todas y os esperamos el próximo viernes. Sí, Gracias. Muchas gracias. gracias. Que vaya bien. Adiós, adiós.